Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos ustedes. A ver, tenemos que ver el tema de mercados. A ver, pero vamos a ubicarlo primero dentro de una fase del proceso económico conocida con el nombre de la circulación. Esta circulación va a ser el traslado del producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. A eso se llama la circulación. Trasladar el producto a los diferentes lugares donde van a ser comercializados. Y es ahí, en el lugar donde van a ser comercializados, donde se va a producir los llamados mercados, entendiéndose por mercado al mecanismo de interacción entre los que compran y los que venden. Entonces, los mercados están dentro de esta fase del proceso económico. Ahí están. O sea, dentro de la circulación, ahí ubicamos al mercado, ¿no? La circulación es la acción de trasladar los productos. Estos autos se trasladan hacia el Perú y en el Perú se comercializan. Por lo tanto, si en el Perú se está comercializando, si en el Perú se está poniendo en contacto a los compradores con los vendedores, es en el Perú donde se está produciendo el mercado. Además, es importante saber que dentro del mercado se va a formar el precio. Ese es el camino. Los precios se forman en el mercado y el mercado está dentro de esta fase llamada la circulación. ¿Queda claro esa parte? Bien. Muy buenas tardes, Angie, Eric, Ángel, Sofía, Maricielo, Diego, Alexandra, Natalie, Maricielo, Fabricio. Muy buenas tardes, chicos, ¿ah? Tenemos acá un esquema de flujo circular simple. Este esquema de flujo circular simple trabaja con ciertos supuestos los cuales son necesarios aprendérselos, ¿ya? Es necesario que te lo aprendas. Dentro de los supuestos de este esquema de flujo circular simple tenemos pues que es un modelo bisectorial, o sea, un modelo que abarca dos sectores, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Las empresas que van a ser las encargadas de producir y las familias que van a ser las encargadas de poder realizar el consumo. Empresa y familia. Por lo tanto, al decir que solamente hay empresa y familia, automáticamente decimos que no está presente el Estado. Al no estar presente el Estado, se puede deducir rápidamente que no va a existir el cobro de tributos. Recuerde que es el Estado quien cobra tributos. Si no hay Estado, pues obviamente no hay cobro de tributos. ¿Está bien? El otro supuesto que interviene aquí es que la economía que estamos analizando es una economía cerrada. Esta economía cerrada también se puede llamar de esta otra manera. Se puede llamar con autarquía. ¿Autarquía qué significa? Autarquía significa que esto es autosuficiente, que esto se satisface solo, ¿verdad? Entonces decimos autosuficiente, o sea que se abastece por sí mismo, no tiene contacto con el exterior. Entonces ponemos por acá, no tiene contacto con el exterior. Pero podrá haber un ejemplo
de una economía cerrada? Bueno, podríamos hacer el esfuerzo y poner ejemplos, ¿no? Podríamos poner el planeta Tierra. ¿Y por qué razón podríamos poner el planeta Tierra como un ejemplo de una economía cerrada? Porque nosotros, los del planeta Tierra, no comercializamos con Marte, con Júpiter, con Saturno. Entonces, en la Tierra solo nos autoabastecemos. Luego, podríamos poner, pues, otro ejemplo, ¿no? Una tribu no contactada en la selva peruano-brasileña, ¿no? Profesor, ¿y podría poner de ejemplo a Corea del Norte? No. Corea del Norte no es una economía cerrada, porque en Corea del Norte existen inversiones de China. Por lo tanto, ya al registrar inversiones de China, no podría ser una economía cerrada, ya tiene apertura. Lo concreto con Corea del Norte, que es una economía bastante restringida, hay bastantes restricciones para poder entrar ahí, pero cerrada no es. Profesor, ¿y Cuba? Cuba tampoco es una economía cerrada. En Cuba existe turismo. Usted puede ir a vacacionar a Cuba. Por lo tanto, si ya usted está vacacionando en Cuba, ya la economía cubana se abrió. Ah, y falta un supuesto adicional, aparte que el modelo bisectorial y la economía es cerrada. El tercer supuesto que se trabaja es que no hay ahorro. Es el último supuesto con el cual se trabaja. Al decirte que no hay ahorro, obviamente significa que todo se gasta. Y al decirte pues que todo se gasta, al decirte que no hay ahorro, de ahí se puede deducir pues que no hay bancos, porque la esencia de los bancos es captar el ahorro de sus clientes para poder prestarlo. Entonces, en este análisis no hay bancos porque todo se está gastando, no hay ahorro entonces. Es necesario que estos supuestos que acabo de mencionar acá, usted los tenga bastante claros. ¿Ya? Ya la Universidad Nacional de Ingeniería, en una pregunta de examen de admisión, tomó los supuestos, específicamente el último supuesto. Es una pregunta que decía, pues, según el esquema de flujo circular simple, las empresas le pagan a las familias mediante. Y había una clave, la clave A que decía, pues, bancos. Y los alumnos dicen, no, pero si mi padre cobra a través del banco. Esa es la respuesta. Y marcaron esta respuesta, que obviamente era un error. ¿Por qué era un error? Porque en este esquema de flujo circular simple, acá está diciendo claramente que no hay ahorro, que todo se gasta y por lo tanto no hay bancos. ¿Estamos bien? Mm, Voy a borrar. Y acá pongo de vuelta los supuestos, ¿no? Ahí están los tres supuestos. Modelo bisectorial, economía cerrada o con autarquía y que no hay ahorro. Y a los costados pongo el significado de cada uno de esos supuestos. Aquí vamos a poner al esquema de flujo circular, pero primero lo voy a hacer en borrador. Vamos a poner a los extremos, los llamados polos económicos, las demás empresas y las familias. Ahí está. Primero voy a hacer un mercado que usted no conoce. Este mercado usted no conoce, que es el mercado de factores productivos. ¿Qué se negocia en un mercado de factores productivos?
En un mercado de factores productivos se van a negociar eso, factores productivos. Es decir, se va a negociar naturaleza, trabajo y capital, que vienen a ser los factores. Naturaleza, el siguiente factor, trabajo, y el tercer factor es el capital. Se llama factores productivos a todo elemento que se requiere para poder producir. ¿Ya? En el lugar donde se negocian esos elementos es acá en el mercado de factores productivos. ¿Quién se encarga de venderlos? El que va a vender esos factores claramente es la familia. La palabra venta significa oferta. Entonces va a ofertar el factor naturaleza, otros venderán el factor trabajo y otros el factor capital. ¿Quién va a comprar esos factores? Los va a comprar la empresa. Entonces la empresa va a demandar los factores productivos, llamados pues la naturaleza, el trabajo y el capital. Producto de esa compra, las empresas ahora van a hacer un desembolso de dinero, que técnicamente se conoce con el nombre de costo de producción. Entonces, ¿cuándo tiene un costo de producción las empresas? Cuando desembolsan dinero para poder comprar los factores productivos. Recuerda que la palabra demanda significa compra. Ese dinero va a parar ¿a quién? A la familia. El que vendió en naturaleza recibirá una renta. El que vendió trabajo recibirá un salario. El que vendió capital recibirá un interés. Ahí está. Entonces, este mercado es poco conocido, ¿verdad? El mercado de factores productivos. Y usted se estará preguntando, ¿y dónde queda ese mercado de factores? Queda en todos lados. Queda en todos lados. Es abstracto. Usted tiene que identificarlo. Por ejemplo, yo. Yo soy familia, ¿no? Entonces yo, César García, soy familia. ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo estoy vendiendo mi trabajo. Eso es lo que estoy haciendo. La palabra oferta significa venta. Entonces yo, César García, estoy vendiendo mi trabajo. ¿Y a quién le estoy vendiendo mi trabajo? Se lo estoy vendiendo a la Academia Pitágoras, ¿no? La Academia Pitágoras. Entonces, Pitágoras compra mi trabajo, obviamente al igual que el trabajo de varios profesores administrativos, ¿no? Y hace un desembolso económico. Lo que a mí me corresponde es el pago de mi salario. Eso es lo que me corresponde a mí. Entonces, yo estoy en este mercado. Yo estoy en el mercado de factores productivos porque yo le estoy vendiendo mi trabajo a Pitágoras. Pero no es que este mercado de factores productivos quede en un lugar específico, sino es una abstracción. Eso usted lo tiene que hacer mentalmente, tiene que representar mentalmente, ¿no? Ese mercado de factores es solamente el accionar de la venta y la compra de factores productivos. En este caso, la compra y la venta de trabajo. ¿Está bien? Ahora, voy a poner el otro mercado. Acá va a estar la empresa y en este otro extremo va a estar la familia. Entonces, ¿qué cosa hace la empresa? La empresa crea bienes y servicios. Entonces, la empresa va a ofertar bienes y o servicios. ¿Quién los va a comprar? La empresa. Entonces, la empresa demanda, perdón, la familia, ¿no? Demanda bienes y o servicios, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues compramos nuestro pan, nuestras gaseosas,
nuestro arroz chaufa, ¿no? Compramos ropa, etc., ¿no? Por lo tanto, hacemos un desembolso económico que lo va a recibir la empresa. Y acá se está generando otro mercado, que es el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Ahora, yo en este momento te estoy dando clases. Entonces, yo en este momento estoy representando a la Academia Pitágoras, ¿no? Y dentro del servicio, del paquete que te vende Pitágoras a ti, están las clases de economía. Entonces, yo ahorita estaría acá y ustedes estarían acá, ¿no? Donde ustedes están comprando un servicio educativo vendido por Pitágoras. Entonces, mira, ahorita se está en este mercado, que es el mercado de servicios educativos. Bueno, de forma general, será pues el mercado de bienes y o servicios. ¿Qué le pareció? ¿Estamos bien hasta ahí o se generó algún tipo de problema? Vamos a verlo ahora por segunda vez, ¿no? Siempre cuando se ve por segunda vez se entiende mejor. Tenemos ahí a los polos económicos. Ahí está. Partamos de eso. Los polos económicos, que son las familias y las empresas, ¿verdad? Un dato adicional es que a las familias también se le conoce con el nombre de hogar y a las empresas también se les conoce con el nombre de firma. Familia, empresa o si gusta, usted dice hogar y firmas. ¿Qué es lo primero que va a hacer la familia? Lo primero que va a hacer la familia es vender factores productivos. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque tiene que conseguir financiamiento, pues tiene que conseguir dinero. Recuerda que esta palabra oferta, esa palabra oferta, ¿qué significa? Significa venta. Entonces, ¿qué están vendiendo? Factores productivos. Naturaleza, trabajo y capital. Producto de eso le van a pagar, ¿sí o no? Va a obtener un dinero por haber vendido ese factor. El que vendió el factor naturaleza, ¿qué cosa va a recibir? ¿Se acuerda que recibe el que vende el factor natural? Va a recibir una renta. El que vendió trabajo va a recibir como compensación económica un salario y el que vendió capital recibirá como compensación un interés. Ahí está lo que vendió. Ya con ese dinero la familia puede comprar, ¿no? Puede comprar los bienes y servicios que requiere. Esta palabra demanda significa compra. Y como ya tiene el dinero, va a poder pagar, ¿no? Entonces, lo primero que hace la familia es vender para luego la familia poder comprar. La empresa. Lo primero que hace la empresa es comprar factores productivos para poder producir bienes y servicios, por lo cual hace un desembolso de dinero conocido con el nombre. Exacto, muy bien. Se llama el costo de producción. Ahora, la empresa combina esos factores y crea bienes y servicios, los cuales ahora los va a vender. Oferta bienes y servicios y recibe un dinero en compensación. Aquí se pone en contacto los que venden con los que compran. Por lo tanto, aquí va a aparecer el mercado. ¿Mercado de qué? Mercado de lo que se negocia. ¿Y qué se está negociando? Se está negociando bienes y servicios. En la parte inferior también se pone en contacto compradores y vendedores. Por lo tanto, también aparece un mercado, pero aparece el mercado de bienes y servicios. ¿Estamos bien?
Dato adicional. Miren esta flecha roja. Esa flecha roja recibe el nombre del flujo real o físico. En este caso sería el flujo real o físico de bienes y o servicios. El término flujo indica movimiento de bienes y servicios. Aquí igualito. Esto de acá, esta flecha roja, es el flujo real o físico de bienes y o servicios. ¿Está bien? Entonces, ese flujo real de bienes y servicios se va a iniciar en la empresa. Vamos a ponerlo al otro costado mejor. Entonces, se va a iniciar ahí y va a terminar en la familia. ¿Está bien? Ahora, la flecha roja en la parte inferior también involucra al flujo real o físico. Flujo real o físico. ¿Pero de qué? Ya no de bienes y servicios, sino flujo real de factores productivos. Por acá también podemos poner lo mismo. Acá está el flujo real o físico de factores productivos. Entonces, donde se inicia ese flujo real, se inicia en la familia y donde termina, termina en la empresa. Entonces, tenga mucho cuidado sobre estas preguntas de dónde se inicia y termina el flujo real respectivo, ¿no? Visualícelo y responda. ¿Dónde termina el flujo real de factores productivos? Cuando le preguntan a usted, ¿dónde termina el flujo real de factores productivos? Y lo logra visualizar ahí, muy bien, Abigail. Eso termina en la empresa. Excelente, Cintia, Christopher, Alexandra, muy bien. Muy bien, Natalie. Excelente, Fabricio. ¿No? Muy bien, a todos los que han participado, los felicito, muchachos. Los felicito, es muy bueno participar. Profesor, y si me equivoco, no hay problema, pues chicos, no hay problema. Se equivoca, no hay problema. En Estados Unidos dicen, ¿no? En lecturas de la Universidad de Harvard, el latinoamericano tiene un problema. Le enseña a su hijo a que no se equivoque. Y le dice, no te equivoques. ¿Y saben cuál es la única manera de no equivocarse? Es no hacer nada. Esa es la única manera de no equivocarse, no hacer nada. Entonces, cuando todo aquel que se atreve a hacer algo, entiende que se puede equivocar, es parte de. Es como cuando montas bicicleta, ¿no? Cuando tú comienzas a montar bicicleta, te vas a caer. Es inevitable que te caigas. Pero ese hecho que te caigas no significa que vas a dejar y ya no vas a manejar más bicicleta, ¿verdad? Ahora, ¿y la flecha verde qué significará? Esa flecha verde que vemos ahí también tiene un nombre. Se conoce con el nombre de flujo nominal o monetario. Toda la flecha verde, ya no voy a escribir, una más voy a escribir, ¿ya? Flujo nominal o monetario. Esa es la flecha de color verde. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando se define lo que es mercado, nosotros ya lo hemos definido, ya lo hemos mencionado. Decimos que el mercado en esencia es el mecanismo que pone en contacto a los que compran con los que ven.
Entonces, cuando se ponen en contacto los que compran con los que venden, automáticamente aparece el mercado. Y dentro del mercado se van a formar los precios. Ahora, de acuerdo a su aspecto legal, podemos encontrar mercados considerados como mercados formales, mercados informales y mercados ilegales. Ahí está. Cuando se habla de un mercado formal, pues decimos, uno, que las empresas que están interviniendo en el mercado formal están registradas. El Estado sabe de su existencia. Estas empresas formales declaran sus ingresos. Obviamente, al declarar sus ingresos, ellos pagan los tributos que corresponda pagar. Dos, sus trabajadores, los trabajadores de una empresa formal, tienen todos sus beneficios legales. Por ejemplo, su compensación por tiempo de servicio, sus vacaciones, seguros, gratificaciones, etc. Lamentablemente, ese sector formal en el Perú es bastante reducido, es muy pequeño. Y acá pues hay una tarea muy grande de los gobiernos y también de nosotros mismos de hacer que el sector formal crezca, ¿no? Tiene que crecer el sector formal, eso beneficia a todos. En cambio, ¿qué pasa en el sector informal? Que se estima que es en el 72% de la economía nacional. Es bastante, ¿no? Y obviamente es un gran problema, porque la economía informal es poca productiva, tiene una productividad muy baja, así que no es nada competitiva. Acá vamos a tener pues a las empresas que no están registradas. El Estado no sabe de la existencia de este tipo de empresas, por lo tanto no declaran ingresos. Y si no declaran ingresos, no pagan tributos. Ellos cometen un delito que es evasión tributaria. Evaden tributos. Los trabajadores no tienen ningún beneficio, están en la completa calle. Trabajadores. No tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones y así sucesivamente, ¿no? Es grave eso. Y en el caso de lo ilegal, acá podríamos decir que en lo ilegal se negocian productos prohibidos. Productos prohibidos como por ejemplo la droga, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, que estos son actividades que son reales, muchachos, son reales. Ustedes que son jóvenes, ustedes deben optar por informarse, por conversar mucho con sus padres, con sus abuelos, hermanos mayores, tíos, tías, ¿no? Siempre la conversación y la información nos ayuda bastante. Ustedes jóvenes, obviamente que son muy inteligentes y se dan cuenta de muchas cosas. Pero tanto así que se den cuenta de muchas cosas, también hay cosas que no se dan cuenta. Hay cosas que los años te enseñan a visualizarlo. Y es por eso que usted requiere la conversación con sus padres,
abuelos, a todo el personal que le dije, ¿no? Infórmese, recurra a la BBC en español, France 24, diarios serios internacionales que están en castellano, que te narran estrategias, modos que utilizan las mafias para secuestrar o engañar a muchas jovencitas. Hay mafias asiáticas acá en el Perú, en Latinoamérica en general. Recuerdo el caso de una colombiana. Narró su experiencia, su terrible experiencia con una mafia asiática. Ella era una modelo colombiana que estaba en una fiesta y un asiático se le acerca de una forma muy amable, conversan, se divierten y al final le dice, mira, tú puedes ir a mi país y trabajar como modelo y ganar un montón de plata. Y ella dice, no, no estoy interesada, pero le deja su tarjeta, ¿no? Cualquier cosa me llamas y yo te apoyo. La chica se fue y para mala suerte su hijito se enfermó y ella no tenía dinero y se acuerda de este asiático y lo llama. Él viene, paga todo, su hijo se cura y ella dice, ya, ahora te voy a pagar con mi trabajo allá. Para en el avión, se va hacia amable. Cuando llegan al país, cambió. Ya no era nada amable. La golpeó, la golpearon porque vinieron otros y la obligaron a prostituirse. Terrible, ¿no? Unas cosas muy desagradables que le pasaron. Y uno de los que asiste a estos sitios de prostitución eh, se enamora de la chica. Habla idiomas diferentes, pero le da a entender que ella estaba secuestrada y la persona se da cuenta. Entonces, cada vez que la visitaba, llevaba un papel y le dibujaba en dónde quedaba la embajada colombiana en ese país. No podía quedarse con el papel, así que tenía que aprenderse. Y llegó un momento en el cual su seguridad, los que la retenían, se descuidan y ella escapa. Y logra correr desesperadamente hasta la embajada colombiana, donde la captan y la ayudan y la regresan a su país de Colombia. Pero mira, ve todo lo que pasó producto de ese vil engaño. La trata de personas existe, igual que el tráfico de órganos. Y la droga que ha generado que la violencia que en Latinoamérica sea la más grande en el planeta. Para su información, muchachos, Latinoamérica solamente tiene el 8% de la población mundial. Pero a pesar de ser pocos, porque 8% es poco, acá se da el 33% de los homicidios a nivel mundial. Bastante, ¿verdad? Siendo el país en este año que ha pasado, el 2020, siendo Venezuela el país con la mayor tasa de homicidios, 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar es Honduras, con 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar es México, con 27 homicidios. Cuarto lugar, Colombia, 25 homicidios. Quinto lugar, El Salvador, con 19,3 homicidios. Sexto lugar, Brasil, con 19 homicidios. Profe, Perú está lejos. Perú tiene 8,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Chile tiene 3. Nosotros, los peruanos, teníamos la mitad. El año pasado ha subido. Han entrado al Perú mafias organizadas financiadas por la droga. Esto se tiene que parar. Se tiene que parar ya, porque no podemos llegar a niveles de Venezuela, Honduras, México. Ya no sería vida, ¿no?
estaría primando la delincuencia. Si ahorita nomás estamos muy preocupados, es por eso que sí es necesario que las Fuerzas Armadas salgan. Tienen que salir, la policía tiene que trabajar más, la ciudadanía tiene que organizar, tenemos que organizarnos más. 8.3 ya es bastante 8.3. Ahora imagínate 45, una cosa pero ya totalmente desagradable, ¿no es cierto? Bien, vamos a borrar esto de acá. Entonces, mataron a un cancerbero. ¿Qué? ¿Cancerbero? ¿A qué le llaman cancerbero? Ah, voy a investigar qué es un cancerbero, ¿ya? A ver. Entonces, acá, según su aspecto legal, la evasión de tributos a un cantante. Ah, ya, un rapero. Allá, definitivamente muchos homicidios. Ahora, la evasión tributaria sí genera mucho daño al país. Recuerde que el que mantiene al Perú somos nosotros y lo mantenemos con nuestros tributos. Entonces, el no pagar los tributos involucra rehusarse a mantener el Perú. Todo lo que se ha construido en el Perú lo hemos hecho los peruanos. Todo lo que está en el Perú es de nosotros los peruanos. Esos hospitales, esas pistas, es lo que hemos hecho los peruanos. Por lo tanto, todos tenemos el derecho a usarlo. Esos hospitales lo ha hecho tu papá con sus tributos que ya pagó. Lo ha hecho tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo con los tributos que ya pagaron. Por lo tanto, tenemos derecho a usarlo y también tenemos derecho a cuidarlos, ¿ya? Por eso que tenemos que rechazar completamente la violencia, porque la violencia deteriora, rompe. Lo que pasó, por ejemplo, en el Perú en la década de los 80, en 1980 al 2000, la guerra que se dio entre el terrorismo y el Estado, donde según el informe de la Comisión de la Verdad, tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso provocaron pérdidas materiales de 26.000 millones de dólares. Una cifra bárbara. Una cifra bárbara. ¿Por qué tienen que deteriorar algo que nosotros hemos construido? ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen ellos? ¿No? ¿Qué derecho tienen si todos pagamos los tributos y construimos algo porque ellos lo destruyen? Nos está generando un daño material y también generaron un daño humano gravísimo. Oiga, pucha, que eh, uno lee el informe de la Comisión de la Verdad y se va a diarios internacionales y escuchan las narraciones de mujeres que han sido abusadas tanto por la policía, los soldados y los terroristas y te genera una indignación. No voy a decir el nombre de la señorita, pero está en los recortes periodísticos. La chica tenía 16 años, una niña, 10 de la noche. 7 policías abusaron de ella, uno tras otro, y la niña lloraba. Es- eso pasó en el Perú. Y de ahí la niña sale embarazada. La niña decía, yo no quiero tener esta niña, den en adopción. Y cuando se la enseñan, ah, ya hoy en día ya señora, dicen, era pequeña, de color rosadita, hermosa, no le pude decir que no. Y la crió,
La creó. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado para resarcir ese daño que se generó sobre las personas? ¿Te das cuenta? Entonces, mira todo lo que sale a la luz, ¿no? Todo lo que sale a la luz. Así que siempre debemos decirle no a la violencia, siempre tratar bien a las personas y construir pues un mejor país, ¿no? Ahora, esta informalidad también es grave, pero para reducir la informalidad, CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice, para que Latinoamérica reduzca la informalidad a la mitad, tiene que crecer en 4% de su PBI anual, ¿ah? O sea, cada año nuestro PBI tiene que crecer 4% y vamos a poder lograr reducir la informalidad a la mitad en 50 años. ¡Hala! Profe, qué complicado es esto de la informalidad, ¿sí? Es muy complicado salir de esa informalidad. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y paga impuestos y esas cosas. Sí, eso está bien, Luz. Tiene que pagarse. Todos tienen que pagar. Y obviamente tenemos también el derecho a exigirle al gobierno a que haga bien las cosas, ¿no? Ya cuando veamos Estado, pues legislativo, hablaremos de eso. Ahora, la informalidad, ellos se va en tributos. El informal le va de tributos porque no declara sus ingresos. No declara sus ingresos. Esta situación de la informalidad comenzó a estudiarse en Ghana, específicamente en Accra. Al ver esa imagen de Ghana, nos damos cuenta que no tiene mucha diferencia con el Perú. No tiene mucha diferencia con el Perú. Así que no vamos a pensar pues que el Perú es una potencia, ¿no? Estamos de una forma muy parecida a lo que pasa en Ghana. Ah, sí, pues, profe. Ahora, ¿por qué hay informalidad? Bueno, una de las situaciones es la falta, la inoperancia del Estado de crear condiciones adecuadas para generar trabajos formales. Cada año, antes de la pandemia, se generaban 130.000 puestos de trabajo formales, pero salían 400.000 jóvenes a buscar trabajo. Obviamente todos no van a conseguir trabajo. Entonces, ¿cuántos desempleados van a haber? Usted que es joven, trate de interiorizar esto. Y si usted ya trabaja y a la vez estudia, me saco el sombrero por usted que hace un doble esfuerzo, porque trabajar y estudiar implica mucha disciplina, mucho desgaste de energía, pero si sigue así, va a salir adelante, va a salir adelante, porque usted está encaminada en lo que usted quiere lograr. Ahora, si solamente estudia, tiene esa dicha de solamente estudiar, aprovéchelo al máximo, porque esa estadística, mire esa estadística, y ahora es peor todavía. Hoy día en la mañana me llamaba un amigo que con él terminé, me titulé en San Marcos. Él es unos cuantos años mayor que yo y él ha perdido su empleo hace una semana. Ya lo liquidaron, pero y ahora dice, ¿qué hago? Está desempleado y ya va a ser un poco complicado, no imposible, pero más complicado que consiga un trabajo por edad. Mira, ve, o sea, la situación al mercado no es fácil. Así que si usted que es joven y usted en algún momento va a entrar al mercado laboral,
no vaya a pensar que este problema cuando usted entra al mercado laboral ya va a estar solucionado. No va a estar solucionado. Esa brecha de los puestos formales que se generan y la cantidad de personas que quieren entrar a trabajar va a seguir existiendo e incluso de repente sea más amplia. Así que si usted quiere estar dentro de esos 130.000, usted tiene que de verdad ser bueno. Así que tiene que estudiar, pero bastante, bastante. Otro gran problema que la gente no se formaliza es que formalizarse muchas veces resulta caro, resulta siendo costoso. Ah, es cierto, Natalie. Hay grandes problemas en el Perú también sobre tráficos de influencia, ¿no? De familiares o de personas que entran por recomendación a un trabajo determinado. Eso también es real y usted tiene que combatir, ¿no? La informalidad también se ha vuelto un fenómeno social, pareciera que se ha naturalizado, ¿no? Pareciera pues que está bien. Si mi tío es informal, si mi padre es informal, si mi amistad es informal, entonces yo también seré informal. Y ya no se recrimina. Y eso lo hizo un premio Nobel de Economía, Douglas North. ¿Cuáles son las consecuencias de la informalidad? Graves, ¿no? La pobreza. Se transmite la pobreza de forma intergeneracional. Yo recuerdo que me decían, profe, pero eso no es cierto que, o sea, que si alguien es pobre, el otro va a ser pobre. No, me está mintiendo, profe, eso no es cierto. A ver, una manzana no cae lejos de un árbol. La cultura, la cultura es la forma, son patrones de conducta. Y esos patrones de conducta se aprenden producto de la interacción. Usted ha aprendido un patrón de conducta de sus padres, hermanos, tíos, de sus seres cercanos. Y de ahí usted se relaciona con un entorno y usted va absorbiendo, ¿no? Y usted piensa de que todo lo que se hace ahí está bien, porque así hacen las cosas. Y ese es su mundo. Y va a continuar haciendo lo mismo. Kotak, un antropólogo, dice, ¿qué deporte practica usted? No me responda, solo mentalmente respóndase usted. Entonces usted ya eligió, usted ya en su mente sabe qué deporte practica, ¿no? Kotak hace una segunda pregunta. Usted lo eligió y seguramente usted responde que sí. Y Kotak vuelve a hacer otra pregunta y dice, si usted hubiese nacido en otro país, hubiese practicado otro deporte. Por ejemplo, si usted hubiese nacido en Estados Unidos, muy probablemente practicaría el básquet o el fútbol americano. Si usted hubiese nacido en Venezuela, usted hubiese practicado el béisbol, ¿cierto? Y la persona dice, sí, profesor. Entonces, eso te demuestra que el deporte que usted está practicando, en realidad usted no lo eligió. Usted lo practicó o lo practica por una influencia cultural. Eso te demuestra que la cultura es muy envolvente. La cultura es como si fuera una tela de araña. Así, profesor, sí. Pero ojo, no todo lo que se haga en una cultura es bueno. Hay muchas cosas que son malas, pero que se siguen haciendo y siguen induciendo a las personas al mismo error y error y error y error, porque no se dan cuenta. Salvo algunos seres humanos privilegiados que se dan cuenta, utilizan su razón o son influenciados por otras personas de culturas diferentes.
y les abre la visión. Y recién ahí comienzan a practicar cosas diferentes. Y son ellos los que sí van a abandonar la pobreza. Entonces, si es posible abandonar la pobreza, por supuesto que sí es posible. Pero los que lo van a hacer solamente son aquellos seres especiales que se dan cuenta que no deben repetir lo que su entorno sigue haciendo. Y ellos van a salir. ¿Te das cuenta? Por eso que ahí, donde dice principales consecuencias de la informalidad, dice favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, no te está afirmando que todo aquel que es pobre o todo aquel que viene de padres pobres va a seguir siendo pobre. No afirma eso. Hay algunos que van a salir de la pobreza, pero son aquellos seres especiales que se dan cuenta. Los otros no se van a dar cuenta y van a seguir repitiendo el mismo error, una cadena. Es por eso que la informalidad no es buena, pues muchachos. Ahora, lo ilegal. Lo ilegal es aquello que está prohibido que se debe luchar para eliminar. Pero, ¿sabes? Esos mercados, por ejemplo, el mercado de la prostitución de menores, que es muy desagradable y debería haber pena de muerte para aquellos que lo practican, para los usuarios también debería haber pena de muerte. Ese mercado existe. ¿Por qué? Porque entonces hay mucha gente que no es sana en el mundo. Porque ¿cómo es posible que vayan con una niña? ¿Cómo es posible eso? Esas personas no son sanas, no son normales. Entonces, mientras exista compradores de aquellas cosas que obviamente son negativas, esos mercados van a seguir existiendo. Todo mercado, para que exista un mercado, tiene que haber compradores y vendedores. Si solamente pones vendedores y no hay compradores, ese mercado no existe. No habría. Es como, imagínate vivir en el Polo Norte, todavía en tu casita de iglú, y salir con tu carrito y decir, papá, ya vengo, voy a vender marcianos. No seas malo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a vender marcianos en el Polo Norte? ¿Te das cuenta? O sea, para que haya mercado tiene que haber dos, compradores y vendedores, no solamente vendedores. Profesor, ¿por qué siguen robando celulares? Porque hay gente que compra celulares usados, robados. El día que seamos conscientes que no podemos comprar celulares robados porque le hacemos daño a la gente, no van a robar celulares. El día que seamos conscientes que no debemos comprar autopartes de autos robadas, no van a tener que robar autos. ¿Te das cuenta? O sea, somos nosotros mismos que alimentamos esos mercados negativos. Ahora, tenemos acá en la estructura de mercado, ¿no? Dos grandes modelos. El modelo de la competencia perfecta, por ejemplo, es uno de ellos. Pero en este modelo de la competencia perfecta va a existir lo que se conoce con el nombre de poder de mercado. Cuando se habla de poder de mercado, se habla de la capacidad para poder influir en el precio. Eso se llama poder de mercado. Capacidad para poder influir en el precio. Ah, en competencia perfecta, el poder de mercado no existe. No hay capacidad para poder influir en el precio. Entonces, profesor, si en competencia perfecta no hay capacidad para poder influir en el precio, ¿cómo se pone el precio? El precio se va a poner por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, los que venden y los que compran, es decir, los ofertantes y los demandantes, van a tener que aceptar el precio que el mercado pone. Se les llama precio aceptantes o tomadores de precio.
precios aceptantes o tomadores de precio. Entonces van a aceptar el precio que se pone en el mercado mediante la llamada ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Mediante esa ley de la oferta y la demanda se determina el precio. Pero hay otro modelo que es la competencia imperfecta, y en ese modelo de competencia imperfecta, que es una competencia desnivelada, vamos a tener que sí existe el poder de mercado. Y al sí existir el poder de mercado, obviamente pues el que tenga el poder, el fuerte, va a poder imponerse. Por eso le llaman precio ofertante. Precio ofertante es aquel que impone su precio, ¿no? El que impone su precio, pues obviamente es el poderoso. Y eso es lo que existe, profesor, en la realidad. En el mundo que vivimos, se desenvuelve bajo el contexto de la competencia imperfecta. Así es. Se desenvuelve bajo el concepto de la competencia imperfecta. Ah, entiendo, profesor. Eran los supuestos de esta competencia perfecta. Por ejemplo, cuando se habla de la atomicidad del mercado. La atomicidad del mercado, ¿qué significa? La atomicidad del mercado significa la presencia de muchos y pequeños compradores y vendedores. Tantos y tan pequeños que cada uno de ellos resulta siendo insignificante en el mercado. Y al resultar siendo insignificante, no va a poder imponerse en el mercado. No va a poder imponer su precio. Por ejemplo, si usted saca así al azar a un solo vendedor, este vendedor solamente podrá ofrecer una mínima parte de lo que en el mercado se negocia. Imagínese que todo lo que se negocia en el mercado es como si fuera la muralla china, los ladrillos de la muralla china. Un montón, ¿verdad? Y este vendedor solamente pueda vender un ladrillito. Entonces, definitivamente, este vendedor no se puede imponer, porque solamente tiene una mínima parte de todo lo que en el mercado se negocia. Igual cuando ves al comprador, el comprador solamente puede comprarse una mínima parte de todo lo que en el mercado se negocia. Entonces, ninguno de ellos tiene poder de dominio. El siguiente supuesto es que el producto es homogéneo, o sea que el producto es idéntico. Todos negocian el mismo producto. Y si todos negocian el mismo producto, pues nadie se puede imponer. El consumidor va a ser indiferente dónde comprar, porque todos tienen lo mismo. Información simétrica significa pues que todos manejan el mismo grado de información. Y al manejar el mismo grado de información, pues nadie tiene poder de dominio. Y encima pues no hay barreras, los factores se pueden mover libremente, o sea que cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Entonces, todos esos supuestos hacen que al final los ofertantes y demandantes sean considerados precios aceptantes. Y al ser precios aceptantes, van a aceptar el precio que en el mercado se pone mediante la famosa ley de la oferta y la demanda. Oiga, que esa ley es importantísima. Esa ley es importantísima porque te la van a parar preguntando, te van a decir en qué modelo de mercado funciona esa ley de la oferta y la demanda. Pues esa bendita ley de la oferta y la demanda va a funcionar en el modelo de competencia perfecta. Ahí va a funcionar. Y ojo que te estoy vaticinando, eso te van a preguntar, ¿ah? ¿En qué modelo de mercado funciona la ley de la oferta y la demanda? Usted ya tiene la respuesta. Competencia perfecta. ¿Estamos bien? Bien.
Vamos a dar pues el examen que corresponde, ¿no? Y de ahí continuamos pues con la clase. ¿De acuerdo, chicos?
Bien, chicos. A ver, miren aquí. A ver, el examen todavía está abierto, ¿ah? Miren, muchachos. Acá tienen unos datos. Eh, si la palabra inicia en mono, eso va a significar uno. Si la palabra iniciara en oligo, eso va a significar pocos. Paul Samuelson más o menos dice que pocos debe estar oscilando entre 2 y 15. Entonces, esto de acá nos indica cuántos son, ¿verdad? Eso nos va a indicar cuántos son. Ahora, si la palabra terminara en polio, eso significa ofertante. Y si la palabra terminara en sonio, eso significa demandante. Esta parte de acá nos indica quién domina. De ahí simplemente se unen. Por ejemplo, una monopolio. Entonces, si usted dice, no, mono es uno y polio es ofertante. Un solo ofertante domina el mercado. Y si pone acá monoxonio, monoxonio es uno y sonio demandante. Un solo demandante domina el mercado. Y si dice oligopolio, oligo son pocos y polio es ofertante. No es complicado, ¿verdad? Quiere decir oligoxonio. Oligo son pocos y sonio demandantes. Pocos demandantes dominan el mercado. Mm, esos son los modelos que existen, profesor, claro. Mira, eso está acá. Eso está acá. Exactamente lo que te mencioné, ¿verdad? Ahora, monopolio. Mono uno, polio ofertante. Un solo ofertante. Claro ejemplo de monopolio es Sedapal. Sedapal es un claro ejemplo de monopolio. Sedapal, por si acaso, es una empresa estatal. Profe, ¿que el Estado tiene monopolio? Ahí está, Sedapal. Otro monopolio es el Banco Central de Reserva del Perú. Es el único que puede fabricar billetes y monedas. ¿Te das cuenta? Hay monopolios del Estado. Oligopolio. Pocos ofertantes dominan el mercado. Ejemplo, los bancos o las AFP. Pero esos pocos ofertantes compiten entre sí. Se sacan el ancho. Hay una interdependencia entre ellos. ¿Por qué se dice que hay una interdependencia entre ellos? Porque si uno incrementa sus utilidades, eso va a involucrar que otro las reduzca, ¿verdad? Todos no pueden subir sus utilidades, todos no pueden ganar, ¿verdad? Si alguien gana más, otro ha ganado menos o ha perdido en todo caso. Monoxonio es un solo comprador. Por ejemplo, el Estado cuando somete a licitación una obra pública, el Estado es el único comprador, pero hay varios vendedores que son los que participan de la licitación. Oligoxonio, pocos compradores, como es el caso de las tres grandes compañías que compran cacao en el planeta. Oligoxonio. Usted con su esposa, o su esposo según sea el caso. ¿Qué quiere usted? ¿Establecer un monopolio? ¿Un oligopolio? ¿Qué tipo de relación quiere establecer usted con ella o usted con él, ¿no? Dependiendo. Bueno, usted podrá decidir cualquier modelo de mercado que aparezca ahí, ¿cierto? Ustedes son libres de elegir qué modelo van a elegir. Pero
yo les recomiendo que establezcan un monopolio bilateral, porque en un monopolio bilateral hay un solo demandante y un solo ofertante. En cambio, si usted me dice que en su relación quiere establecer un monopolio, en un monopolio, muchachos, hay un solo ofertante, que es el que domina, pero hay muchos demandantes. ¿Te das cuenta? Y eso obviamente no sería una bonita relación. Ahora, en el caso de las empresas estatales por lo general son ineficientes. El Estado no es un buen administrador, pero tiene que cambiar esa historia. Porque obviamente se debe dar la privatización, pero no se puede privatizar servicios básicos. Y el Estado tiene que aprender a administrar. Lamentablemente, pues aquel que venga, que sea un excelente gobernante con su equipo, va a tener que gobernar con su sable para poder alinear a la gente, ¿no? Y que la gente se acostumbre a ser productiva. Ahora, los monopolios, ¿por qué existe? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales existe un monopolio? Bueno, la primera razón es porque el producto que se negocia no tiene sustituto. Entonces, al no tener sustituto, le da el monopolio exclusivo, pues no tiene competencia. Como también puede ser que no tenga competencia porque haya barreras a la entrada de nuevos competidores. ¿Te das cuenta? O sea, el Estado hace un círculo alrededor tuyo y no deja entrar a nadie más. Entonces, esa barrera, pues, hace que tú te conviertas en un monopolio. Ah, entonces, cuando usted descubra la existencia de un monopolio, usted tendrá que preguntarse, ¿y por qué hay este monopolio? ¿A qué se debe? ¿Será porque no hay sustituto o porque hay alguna barrera que impida, pues, la presencia de nuevos competidores? Para nuestra constitución política, en el artículo 61 establece claramente que no prohíbe los monopolios. Lo que prohíbe es el abuso de posiciones dominantes. El Estado sabe muy bien que en economía podemos encontrar contextos en los cuales tiene que haber competencia y contextos donde solamente es rentable que opere una sola empresa, tanto para la empresa como para el pueblo. Entonces, en esos contextos, como son pues en el agua, en el aeropuerto, permite la presencia de una sola empresa, pero el Estado está constantemente vigilándola para evitar que exista abusos de posiciones dominantes. Y en los demás contextos sí tiene que primar la competencia. En los demás contextos sí no deja que una sola empresa exista. La elimina. En los demás contextos siempre va a querer que exista competencia. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, acá tenemos un oligopolio. El oligopolio es la presencia de pocos ofertantes en el mercado, ¿verdad? Pues sí, profesor. Pero estos pocos ofertantes compiten entre sí. Hay una guerra de precios entre ellos. Hay una interdependencia entre ellos. Si alguno consigue mayor participación del mercado, automáticamente el otro va a reducir su participación. Entonces lo que haga uno automáticamente va a afectar al resto. Eso pasa en un oligopolio. Pero ese oligopolio también es un modelo peligroso. ¿Por qué es un modelo peligroso? Porque como son pocos, puede darse la posibilidad que ellos hagan acuerdos. Y cuando hacen acuerdos, ya no compiten y van a formar lo que se conoce con el nombre de un cártel.
En un cartel, los ofertantes, es decir, los vendedores, van a hacer acuerdos y ya no van a competir. En esos acuerdos, ellos van a limitar cuánto se va a producir. Para esa manera poder fijar precios altos y poder ganar más plata. También ellos fijan el territorio en el cual van a operar. Obviamente, este cártel es una competencia desleal, ¿verdad? No es correcto que exista cártel. Los países combaten esta situación del cártel, buscan eliminarla. Pero a nivel mundial existe esta figura de la famosa OPEC. ¿Qué cosa viene a ser la OPEC? La OPEC viene a ser la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esos países exportadores de petróleo forman un cártel. Se supone que el que debe combatirlos es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Ah? Otro modelo es la competencia monopolística. Este modelo de la competencia monopolística es el modelo más cercano a la competencia perfecta. Es el más cercano a la perfecta. ¿Está bien? ¿Por qué no llega a serlo? ¿En qué se diferencia? Se parecen prácticamente en todo, menos en el producto que se negocia. En competencia monopolística, los productos son diferenciados. Cuando decimos que los productos son diferenciados, significa que los productos se parecen. Las diferencias son ligeras, ¿ya? Las diferencias son ligeras. En todo caso, solamente dice, son productos parecidos. Ejemplo de competencia monopolística es todo lo que se vende al menudeo. Este caldo de gallina, chifas al paso, ¿no? Bodeguitas, cabinas de internet. Esos son claros ejemplos de competencia monopolística. En este para que usted lo lea, el cártel ya lo expliqué. El dumping que estaba preguntando. Esta figura del dumping generalmente proviene de un subsidio que el Estado de origen da. El subsidio es una ayuda económica para que puedan vender el producto en un mercado externo más barato. Por ejemplo, acá tienes dos mercados, donde en el mercado 2 el producto cuesta, digamos, $10. Pero del mercado 1 llevan al mercado 2 el mismo producto, pero a un precio de 6, el cual no tendría que ser ningún problema si es que verdaderamente acá cuesta menos, ¿no? Si es que acá verdaderamente cuesta menos y llevan el producto a 6, bueno, esa es la competencia, pues. Esa es la competencia. Entonces esta empresa quebrará, pues, caballeros, leyes del mercado. Pero el problema es que en realidad no cuesta menos, en realidad cuesta prácticamente igual o más, solo que lo están vendiendo a menos con la intención de hacer quebrar a la empresa que está operando en el mercado 2, porque una vez que lo haga quebrar, ya va a tomar posesión de todo este mercado. Entonces, ese es un precio dumping. El dumping entonces consiste en qué? En vender el producto en el exterior, pero a un precio que resulta siendo inferior a lo que cuesta realmente en el mercado de origen. Y esto generalmente se da así porque se está recibiendo un subsidio, una ayuda económica de su estado de origen. Obviamente es una competencia desleal, ¿no? Seguramente en algún momento usted ha escuchado a los señores de Gamarra decir que son víctimas del dumping chino.
que llegan productos de China a precios subsidiados, que llegan productos de China mucho más baratos, ¿no? Y una de las razones, aparte de la mano de obra barata que existe en China, una de las razones es porque el gobierno chino ayuda económicamente a muchas empresas para evitar que éstas quiebren y sigan produciendo. Por eso lo hace el gigante chino, ¿no? Ah, bien, ¿entendieron entonces qué cosa es un dumping? No es complicado, ¿verdad? Nada complicado el dumping. Ahora, en esta figura que encontramos, mira, ve, el holding, ¿usted ha visto Goku? ¿Ha visto usted Majin Buu 1? En Majin Buu 1, el gordito, ¿qué hace con su contrincante? Lo convierte en chocolate, ¿verdad? Y de ahí, una vez que lo convierte en chocolate, ¿qué hace? Se lo come, ¿verdad? Ese es un holding. Devorarte a tu competencia. Pero devorarte a tu competencia a través de la compra de acciones. Mire, ve cómo va a operar. Hay un grupo de personas, ahí está, voy a poner todos, que tienen un capital de 2 millones de dólares. Y van y se compran una empresa de 4 millones de dólares donde compran más del 50% de las acciones con derecho a voto. Ojo, todas las acciones no tienen derecho a voto. Entonces, una vez que ya ellos son los que dominan, ya son dueños de esta empresa, se van a absorber otra de 8 millones comprando la mayor cantidad de acciones con derecho a voto. Y así, de ahí hacen otra de 16 millones y se van comprando. Entonces van devorando empresas, van devorando empresas con ese truquito. Pero en este caso, ninguna de estas empresas se ha fusionado. No hay fusión de empresas. Pero sí ellos han comenzado a convertir en chocolate a todas las empresas y se las están devorando. Y de esa manera son prácticamente dueños de todas esas empresas y pueden decir qué se hace en cada una de ellas. Ese es un holding. Profesor, y la de aquí, la de arriba, bien. Usted ha visto también Goku, ¿verdad? Y ha visto esta situación cuando Goku con Vegeta hacen la famosa fusión y juntan sus deditos, ¿verdad? Entonces ahí se fusiona. Ese es un trance. Ah, donde usted ya no puede distinguir quién es quién, ¿verdad? Entonces, acá lo que ocurre es que se fusionan. Es por eso que acá dice que pierden independencia. Entonces, todas las empresas se compran acciones las unas a las otras y se vuelven una, con la intención de hacerse más fuerte. En cambio, acá no, en el holding no hay fusión, ¿verdad? En el holding no hay fusión. Devora simplemente empresas y al final tú eres el director de orquestas. Ah, entiendo, profesor. Ahora, un ejemplo real, eh, Backus y Johnson. Backus y Johnson es un ejemplo del trust, ¿no? Ah, y holding, profesor, un ejemplo de holding puede ser pues la familia Pastor, que es dueña del Banco Interbank, es dueño de Plaza Vea, es dueño de Bembos, es dueño del Colegio Innova, ¿no? Oh, entendido, profe. Bien, muchachos. Bien. Ya el examen se acaba de cerrar. Bien, muchachos. Ahora sí. Ahí nos quedamos, ¿ya? Un fuerte abrazo, muchachos, a todos ustedes, ¿ah? Ha sido muy grata la clase del día de hoy, trabajarla con ustedes. Nos vemos, muchachos, la próxima semana. Eh, pero yo dije que iba a estar abierto hasta las 7:15. Yo se lo escribí en la pizarra. El examen estaba abierto hasta las 7:15.
Ya se acaba de cerrar porque ya son 7:16. Bien, chicos, un fuerte abrazo, ¿ah? Cuídense mucho.